Buenas tardes, ingeniero Willy Valdera Santamaría. Mi nombre es Josué Mondragón Castillo, estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público IIMO de la carrera Producción Agropecuaria del quinto ciclo. Bien, en cuanto a lo siguiente, voy a exponer sobre el mejoramiento genético en maíz y en uva. En cuanto al mejoramiento genético, el maíz comenzó en Estados Unidos a principios del siglo XX, aprovechando el fenómeno de heterosis. Bien, en cuanto a la heterosis, es el aumento de la expresión de ciertos caracteres, como por ejemplo el rendimiento en grano que se manifiesta en la cruce de aspectos de sus líneas parentales. Los mejoradores obtuvieron líneas endocriadas en el autopolinizar plantas de maíz durante varios años. Estas líneas tenían un comportamiento desfavorable y bajo rendimiento, en lo cual se restituía en mayor proporción al cruzar distintas líneas entre sí, en la que es la heterosis. Bien, en la actualidad se sigue aprovechando el fenómeno de heterosis en el mejoramiento del maíz. El punto de partida es controlar con poblaciones mejoradas y obtener las LE mediante autopolinizaciones sucesivas. Durante las primeras generaciones de autopolinización se realiza pruebas de actitud combinatoria general para saber cómo se comportará esta línea en combinación híbrida y al final del proceso. Bien, en cuanto al origen y diversificación, tenemos que la evidencia arqueológica de la diversificación del maíz en el Perú muestran que se hace aproximadamente 7000 años. Ya se cultivaban varias razas de maíz en el valle de Chicama, lo que confirman los descubrimientos de los gavilanes en la provincia de Guarmey, en la costa norte del Perú. Esto le permitió al autor principal del descubrimiento de Chicama describir la diversidad del maíz. Representa aproximadamente hace 4000 años por tres razas. En cuanto a lo siguiente tenemos el Proto Confite morocho, que es la primera imagen. En la siguiente raza tenemos el Confite chavinense, en la que es la segunda imagen, y por último tenemos el cuyi. Bien, en cuanto a eso que decimos la chicha morada, sobre todo después de la diversificación se aceleró por la variedad ecológica del territorio peruano y por la forma de consumo. Taxonomía. Bien, el maíz pertenece a la familia botánica Poaceae, orden Poales, clase Monocotyledonae. Los géneros Trixacum y Seat forman la tribu Andropogonae. Trixacum tiene 14 especies perennes en el Perú. Hay dos especies de Trixacum. En cuanto a tenemos a la Trixacum australe y la Trixacum peruvianum. Bien, en cuanto a la diversidad genética y razas, eh, la diversidad genética del maíz se divide en razas. Todos los cultivares nativos de maíz que existen en el país o región se agrupan en razas. La ventaja de la clasificación racial es que la clasificación es cerrada, es decir, primero se conoce toda la diversidad y después toda la diversidad se divide en razas. Bien, en cuanto a la biología reproductiva del maíz, vemos que el maíz es una planta monoica porque las flores femeninas están separadas de las flores masculinas. La inflorescencia masculina es una panoja o estructura compuesta de varias espigas. Las flores femeninas se desarrollan en una estructura especial denominada mazorca. Bien, en cuanto a las flores masculinas del maíz, así como las femeninas, se encuentran unidas en espiguillas, que es la unidad de estructura. Bien, en cuanto a las flores tenemos la inflorescencia masculina,
y sobre todo la inflorescencia femenina que viene a ser la mazorca. Bien, ahora vamos a hablar sobre el mejoramiento genético en uva. Uno de los cultivares principales de un programa de mejoramiento genético de uva es el desarrollo de variedades sin semilla. Sin embargo, para lograr esto se requiere cambiar la técnica de rescate de embriones con la genética tradicional. En cuanto a diversidad genética de la genética de la uva muestra una gran variedad de clones, mismos frutos, aunque en la apariencia distintos genéticamente casi idénticos, teniendo en cuenta que existen más de 10.000 nombres de variedades diferentes de uva. Posiblemente este número se podría reproducir. Un aspecto interesante en el estudio es que se pone al descubrimiento de la gran potencial de la genética de uva fue dominado hace solo unos 8.000 años y que encierra un enorme potencial para desarrollar nuevas variedades con las características deseadas. En cuanto al origen de la uva, su historia se remonta a los griegos que creían en el dios del vino Dionisio, quien estaba representado por la vid, por la, por la uva, y en el vino era su sangre. Pero los romanos, su equivalente fue Baco, y en Egipto, Orisis evocaba el vino o sudor. Según la Biblia, las uvas y el vino ya existían antes del diluvio universal. Bueno, en cuanto a eso es todo, gracias.